W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este día. Me siento feliz, contenta de estar en contacto, en comunicación con todos ustedes, queridos amigos Radio Escucha. Muchísimas gracias. Estamos en W Radio 97.7 FM. Vamos a escucharnos todos en esta tarde y vamos a participar aquí en su programa Contrapeso. Recuerde, yo soy Sandra Martos y bueno, como yo siempre le digo, su programa Contrapeso tiene variedad de invitados, variedad de temas, variedad de cosas que hacer juntos para que la sociedad sinaloense y Culiacán caminemos en equilibrio y busquemos traer los temas que son los más interesantes, los de mayor relevancia, los actuales, los que usted seguramente esté escuchando en donde quiera que se encuentra, ¿verdad? Yo le decía hace unos minutitos, yo siempre quiero, y obviamente el equipo de Contrapeso, tener invitados de lujo, gente preparada, gente proactiva, gente que tiene trayectoria en el quehacer social, en el quehacer político, en el quehacer empresarial, y que yo sé que en esta tarde pues no es la excepción nuestro gran invitado, y yo quiero presentárselo ya como él se merece, y estoy hablando directamente, del licenciado, del maestro Paul Chávez. ¿Me ayuda con los aplausos? ¡Bienvenido! ¿Cómo está, licenciado? ¡Qué gustazo tenerlo aquí! Encantado de estar aquí. Me encanta y me gusta su optimismo, su actitud, porque yo sé que eso también contagia. Y me deja decirle al público de quién estamos hablando en esta tarde, ¿sí? Un poquito de su trayectoria, ¿va? Ok, le diríamos a nuestro querido público, el licenciado o el maestro, porque obviamente está súper preparado y creo que hasta doctores ya, ¿verdad? Sí, no, todavía le falta poquito, pero muy bien. El maestro es asesor de empresarios en dirección y crecimiento. Estudió administración de empresas en el ITAM, Instituto Autónomo de México, y su posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, si no me equivoco. Ok, especialidad en dirección en el ICAMI. Yo recuerdo del ICAMI, famoso en Sinaloa, capacitó a tantas generaciones y también estudió filosofía en la Universidad Panamericana en el Distrito Federal, anteriormente, ¿verdad? Que ahora la Ciudad de México. Y tiene 4 certificaciones en Estados Unidos en estrategia empresarial. Eso también me encantó, licenciado. Y aparte, también no solamente en la empresa, sino en liderazgo, en servicio al cliente y mejora continua. ¿Qué le parece? Y algunos de sus clientes son Coppel, la tienda de Sinaloa y de toda la República, me encanta, Motorola, Productos Chata y diversas empresas más. Actualmente también es columnista del periódico Noroeste. Nuevamente, aplausos. Muy bien, bienvenido. Me siento satisfecha de tenerle acá y sé que nuestro tema, querido maestro, es de índole de gran importancia, quiero decir eso, y de índole social, desde luego, y que a todos nos atañe y nos preocupa. Estamos hablando que ya, si me permite entrar en materia, desde luego, que ya vamos a cumplir, o ya cumplimos el día de ayer, 25 de febrero, ya 7 meses de la captura de un representante de las facciones del narcotráfico muy fuerte a nivel internacional y oriundo de Culiacán y de acá, de Sinaloa. Y hemos visto todo lo que se ha venido manifestando, todas las situaciones que se han derivado de esta captura, tantas situaciones que han afectado una u otra manera a la sociedad en general en Sinaloa y en Culiacán.
Y desde luego a partir del 9 de septiembre, cuando después de su captura, bueno, se desata esa violencia terrible entre las facciones, las cuales él representaba una directamente, que se dividió porque antes eran una sola, desde luego. Y bueno, a partir de ese tiempo para acá, 9 de septiembre, se viene este tiempo difícil para Culiacán, para Sinaloa, la violencia tremenda, los pleitos entre ellos que no han acabado y sigue la violencia, y sigue. Pero usted, maestro, que es un experto en el tema de la empresa, en el tema de liderazgo, en el tema social, desde luego, que tiene bastante conocimiento y experiencia en la vida, me gustaría y nos encantará que nos ayudara diciéndole al público cómo ha impactado esta terrible violencia en Culiacán, en las empresas locales y de la región de Sinaloa. ¿Cómo lo ha visto usted? Hay muchas versiones de esto, pero nunca está de más tomar las versiones que hasta la fecha sabemos que siguen siendo vitales e importantes como la suya. Definitivamente yo creo que en las marchas que hubo, que pasaron aquí enfrente, con las amas de casa, con las madres de niños escolares, vimos una rabia, un enojo, y esas marchas inopinadamente se dirigieron al Palacio de Gobierno sin estar programadas y actuaron con violencia y violentaron la entrada al despacho del señor gobernador, cosa que realmente sorprendió mucho y es una manifestación pequeña de la olla de presión que tenemos. Es correcto. Es notable el miedo que, sobre todo las señoras. Una recomendación. Yo veo muy seguido cuando se van a las tiendas de conveniencia, a las farmacias, en las noches, que las mujeres van acompañadas, se quedan en el auto prendido y otra se baja. Que no hagan eso. Que se bajen del carro con las llaves en la mano. Aprovechamos su recomendación. Y no se quede nadie en el carro. Porque las mujeres son las mayores víctimas de ese robo industrial. De más de 3,000 autos. Sí, es triste. Y me dice una señora que se dedica a seguros que cuando van a levantar las en el Ministerio Público, solo les permiten 15 personas por día. Wow. Entonces hay unas colas impresionantes. Hoy como si estuvieran haciendo fila para otros, requisitos, trámites burocráticos. Hay que pensar en toda la gente que está de luto. De manera directa, de manera indirecta, porque los muertos oficiales no reflejan la realidad. No se sabe con certeza, pero se multiplican por 2, por 3 de los 1,000 que mencionan. Es terrible eso. Con la cifra nos espantamos y nos da terror, ¿no? Más de 3,000 autos. Eso es un robo a nivel industrial, se requiere logística para llevarse esos autos de aquí, todo un equipo. No solo local, Bueno, ahora, lo comprendo. Otra reflexión, Sandra, que quizás sorprenda al auditorio. Es que en vez de estar preocupados por atraer empresas por el famoso nearshoring, que debe ser nuestra preocupación porque eso mejora la economía, como la mejoró el Tratado de Libre Comercio. En vez de eso, estamos preocupados por qué va a ser la próxima movida del narcotráfico. ¿No te parece que estamos metidos en un hoyo mental tremendo? Y si seguimos pensando así, vamos a seguir siendo tercermundistas y una sociedad narcotizada. Narcotizada en doble sentido, mentalmente también. Estoy de acuerdo con usted, maestro, y creo que es el tema que tenemos que darle continuidad, pero ayúdeme a hacerlo después de la pausa, ¿le parece? Sí, ¿cómo no? Usted quédese con nosotros, está en su programa Contrapeso, el tema está muy interesante y va a estar más, así que acompáñenos. Yo soy Sandra Martos, ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. De regreso aquí en su programa Contrapeso, gracias por acompañarnos en esta tarde, si va en su auto, está en casita, en el trabajo, donde esté, muchas gracias, estamos aquí listos para llevarle un tema que está de veras muy interesante con un invitado de lujo, el maestro Paul Chávez. Díganos también y dígale al público, estábamos hablando de repente de algunas situaciones que se presentan, que con esta violencia tenemos que sortear y que tenemos que saberlas manejar con prudencia y sabiduría, y nos hablaba del tema de los estacionamientos, esa recomendación que me pareció muy oportuna. Pero también, maestro,
¿Cómo podemos ayudar a las empresas, echarles una manita para que no se desesperen, darles un consejo, esta asesoría que usted siempre ha dado en estos tiempos difíciles que estamos viviendo a raíz de esta captura de este señor que ya sabemos, porque todo el mundo lo conoce, de quién se trata, y la violencia que se desató? ¿Cómo poder ayudar a los empresarios, a los MIPYMES, a todos? Muy interesante. Justamente ayer estuve con una empresa, un grupo que tiene 3 niveles de empresas. Ajá. Una es muy grande, es un grupo grande aquí de Culiacán, y estaba con el director financiero, que es uno de los pilares claves de esta empresa, porque él toma las decisiones en base a los números. Sí, claro. Y estaba comentando con él que ahorita los dueños, los empleados, los mandos medios tienen que trabajar de otra manera. Uh-huh. O sea, trabajar en lo que es más productivo. Claro. Y de manera de localizar y atraer clientes. Ajá. Y retenerlos. Porque la clientela es el problema, que se paren al negocio. Sí, por supuesto. Entonces eso implica esfuerzos de... Por ejemplo, una pregunta que hay que hacerse. Sí, a ver. A ver, tú como director llegas con tu gente, hazle una pregunta. ¿Qué hiciste la semana pasada? Ajá. Eso habrá que el que responda se concentre en producir resultados. Sí, que se concentre en las cosas que consiguen valor a la empresa, que ayudan a la empresa. Okay. 2, en medir qué acciones para atraer, para localizar, son las más efectivas con el cliente, con el mercado. Claro. Porque no se puede estar gastando en una publicidad, por ejemplo, que no atrae clientela. Uh-huh, entonces hay que medir qué medios, qué mensajes, ajá. Por qué instrumentos hago llegar y qué impacto tiene y cómo puedo medir ese impacto. Sí. Tengo que trabajar con estadísticas ahorita. Sí, por supuesto, ¿no? Seguir mucho los números. Sí. En vez de estar preocupados, quejándose. Ajá. Y por otro lado, no presionar al empleado. Okay. Esto es muy importante. Muy importante, sí. Porque si presionas al empleado, el empleado va a actuar bajo un estrés que ya trae en su casa, que ya trae cuando maneja. Ajá. Entonces el empleado estresado es improductivo. Sí, desde luego. Y claro, después cuando el estrés se da, el cumplimiento. Ajá. Cumplimiento. Sí, claro. O sea, los pretextos. Entonces, ¿cómo cambiarles la pichada al empleado? Y crear un ambiente distinto. Trabajar en los paradigmas de los empleados. Sí, claro. Oye, ¿cómo estás vendiendo? Oye, ¿qué estás ofreciendo de valor a tus clientes? ¿Qué les dices? ¿Qué les ofreces? Sí. ¿Es atractivo para ellos? ¿Les ayuda a una necesidad que traen concreta? Y eso el empleado tiene que pensar de otra manera. Claro. De manera más creativa y más comprometida. Sí, y se va a desestresar y se va a olvidar quizás de este momento que estamos atravesando, ¿no? Sobre todo los dueños de las empresas, ¿no? Sí. Entendemos que el empleado es muy importante, desde luego, pero el que trae todo el peso, sí, que tiene tantos compromisos, es el empresario. Fíjate que la labor de dueño y de director, son los que yo trabajo con ellos, claro. Es la labor más solitaria que hay. Ay, sí, porque maestro. No pueden llevar cosas a casa porque la mujer no lo va a entender. Ajá. Y aparte porque busca un lugar de remanso. Sí. Entonces, él tiene que estar pensando, pero de una manera creativa. Yo pongo un buen ejemplo. Sí, adelante. ¿Qué situación más intensa que lo que vimos en Culiacán, que fue la Segunda Guerra Mundial? Ajá. A mí me admira la actitud de los ingleses, que en esa presión por los ataques sacaron fortaleza con la B de Churchill. Les inspiró fortaleza ese liderazgo de Churchill. Ajá. Por otro lado, es admirable la capacidad creativa de los alemanes para, sin recursos, lograr hacer inventos, aviones nuevos, supersónicos, que no estaban ni fuera de esquema. Uh-huh. De hecho, todo el armamento que hay nació en la Segunda Guerra Mundial. Se adelantaron con los misiles. Siempre entonces, la necesidad lleva a, ¿verdad? Sí, pero la necesidad bajo presión es hasta cierto punto negativa por el estrés. Sí, claro. Constriñe. Sí. En cambio, esa presión puede ser creativa. La cuestión es cómo crear una presión creativa en el dueño y tiene que llegar con sus amigos
la cuestión social, compartir cosas con los otros colegas, ayuda mucho. Sí, sí. En vez de estar quejándose todos, se desahogan un rato, pero oye, ¿cómo le estás haciendo tú? ¿Cómo le estás haciendo tú? Y pensar, y aquí viene lo interesante, ya no se puede pensar solo en Culiacán. Creo que la economía de Culiacán, como la hemos conocido, para que vuelva a ser, va a tardar mucho. Sí, sí. Hay que abrirse, salirse claro. de Sinaloa, experimentar en otros mercados, abrir mercados y abrir en el extranjero. Uh-huh. Fíjate cómo los títulos de muchos negocios locales se llaman del noroeste. Ajá. Y la visión ahí termina en el noroeste y ya se les hace mucho. En cambio, para un gringo, la visión normal es el mundo. Sí, claro. Y estamos en este mundo globalizado, desde luego, maestro, pero que hay que pensar así, ¿no? No nos ha caído el 20. No nos ha caído el 20. ¿Por qué? ¿En qué estamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? El narcotráfico. Es que es una realidad eminente, maestro. ¿Le parece si después de la pausa seguimos conversando de esto? Ahí nos vamos a quedar, en esa realidad eminente. Vámonos a la pausa, usted acompáñenos, este es muy breve. Ya regresamos, está en su programa Contrapeso. Yo soy Sandra Martos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Bien, ya de nuevo aquí en su programa Contrapeso. Me encanta que siga ahí con nosotros escuchándonos y bueno, siguiéndonos a través de las redes. Oiga, y continuemos con el tema. Hay que decirle a la gente lo importante que es visualizar el mundo global, maestro, porque sí es cierto, de repente nos atrapa este tema que es tan difícil de sacarlo de nuestra cabeza porque lo estamos padeciendo, lo estamos sufriendo, maestro. Le diste al clavo. A ver, díganos. Toda acción precede de una visión, consciente sí. o inconsciente. Ajá. Entre más clara sea la visión y más me la crea, ajá. Cuando la visión la encarno, la visión de un negocio, de un proyecto, de un viaje, de un matrimonio, de una casa, de unas vacaciones. Cuando esa visión la visualizo, la imagino, la siento, la encarno, de alguna manera, si llega al subconsciente, la misma vida nos va poniendo las oportunidades para materializarla, para concretarla. Ok. Entonces es muy importante trabajar en la visión. Ahora, ¿qué visión es en cuanto al tiempo? ¿A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Ajá. Un ejemplo. Sí. Estados Unidos fue empezado los primeros colonos en 1600. Muy bien. Más de un siglo después de México. Ok. Hicieron su primera constitución. Ajá. Y llegando después, ahora son los amos del mundo. Sí. Sorprende. ¿Cuál es la visión de Estados Unidos? El mundo entero. ¿Qué idioma habla el mundo? El inglés. Por supuesto, sí. ¿Cuál es la visión de los mexicanos? Okay. ¿De qué son los temas que nos hemos tocado en los últimos sexenios? Y nos hemos centrado. Críticas del gobierno, que este gobernante fue así, que este fue el otro. No salimos de lo mismo. Sí, claro. Ajá. No salimos de lo mismo. Desde que hubo la independencia en México, no hemos dejado de pelearnos. En el siglo XIX hay una serie de guerras. El otro día hizo un editorial de la cantidad de guerras habidas desde la independencia y me dio un susto. Sí. No sabemos todavía gobernarnos. Uh-huh. Es más, a la gente no le interesa el gobierno. Ajá, exacto, tristemente. Pero ¿cómo motivar a la gente para que se interese y se ponga las pilas, maestro? Porque mire, es bien difícil a veces como ciudadanos que queremos vivir en otro mundo y a veces que estamos cooperando, pero no vemos tampoco respuesta de las autoridades y eso pues pega. Es cierto, muy cierto, Sandra. Mírate qué interesante tus observaciones. Ajá. La primera cuestión es que el mexicano ha habido un divorcio entre gobierno y sociedad que lleva décadas. Sí. Lleva décadas. Y como que ahora se ha acentuado más. Ahora con más razón. Sí. Ahora hay un enojo contra el gobierno. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Contra el gobierno sinaloense en concreto y en otros estados y se va manifestando, ¿no? A nivel nacional. Pero la cuestión no es quién tiene la culpa, quién fue TT. No se trata de eso, sino se trata de qué visión tenemos los mexicanos y qué tanto nos importa ser bien gobernados. Sí.
Y a lo mejor la gente se va a sorprender con lo que voy a decir. A ver, díganos. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? ¡Guau! Pues, ¿será posible? Yo creo que sí, maestro. Si no estuviera pasando esto. Yo creo que sí. Inclusive lo hemos escogido. ¡Claro! ¿Verdad? Suena crítico para nosotros mismos y fuerte, pero es una realidad, maestro. Ahora viene la segunda pregunta. A ver, díganos. ¿Qué porcentaje de los mexicanos creen que merecen este gobierno o que no lo merecen? Eso es muy interesante. Si esa mayoría no ha crecido, estamos fritos. Ajá. Pero yo creo que sí, me baso en un hecho que no está oficialmente publicado, pero sí está investigado. En las elecciones pasadas para presidente, una serie de investigadores serios recabaron lo más posible las actas de votos. Sí. Les llevó meses de trabajo. Ajá. Y analizando los datos obtenidos con el patrón, con los datos oficiales, llegaron a la conclusión de que el 70% de los mexicanos votaron. Sí. Una cosa inaudita. Wow, 70%, cuando no pasaba el 55%. Pero igual lo repiten todo el tiempo, ya sabe usted, el oficialismo. Pero gente ya votó el 70%, entonces lo vimos en las mareas rosas en 36 ciudades del país. Gente desfilando, unidas, de manera pacífica, ¿verdad? Desfilando, pidiendo, clamando un cambio en el país. Sí, eso fue muy sorprendente. Ahora también. Aquí viene lo bueno. Ajá. La parte pasiva no se va a mover, va a seguir su propia inercia. Los activos tienen que jalar a los pasivos. Es correcto. Esperar que otros hagan ya no es. Lo vemos aquí en Culiacán. Sí. ¿Cuál es el común denominador desde el primer Culiacanazo con la versión 2, que fue terrible? Era para que desde entonces toda la sociedad culiche se hubiera puesto, oye gobierno, párale. Sí. Pero apenas están saliendo que por lo menos llevaban cerca de 400 cámaras del narco instaladas en las calles, en las ciudades, y están, ¿cuántas cosas más que están saliendo a flote? Personas involucradas, todo eso que no se sabía, que no teníamos ni idea los ciudadanos. Apenas están saliendo. Maestro, tiene usted toda la razón, pero yo le voy a dejar una pregunta, nos vamos a la pausa y la regresamos. ¿Sí? Bueno. Fíjese bien, pero ¿será esto culpa o responsabilidad de los ciudadanos lo que se ha dejado de hacer? Por ejemplo, eso. Yo creo que lo tenemos que comentar. ¿Le parece? Nos vamos a la pausa. Bueno, yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Ya regresamos al último de nuestros segmentos. El tiempo se ha ido volando. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. De regreso aquí a su programa Contrapeso, saludándole como siempre con mucho cariño y agradecido el equipo porque usted está con nosotros, escuchándonos y nos sigue en las redes. Pero nos quedamos, maestro, para que nos alcance el tiempo, nos quedamos en ese tema precisamente de lo que pasa con la credibilidad de la ciudadanía al gobierno de la República y sobre todo al gobierno del Estado. Es triste, la gente ya no cree, porque hubo promesas en el 2018, dijeron, vamos por un gobierno diferente, vamos a hacer una historia distinta, vamos a cambiar, y una lista enorme de cosas que iban a suceder, y la gente hoy en día dice, no hemos visto eso. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía. ¿Usted qué opina? Vamos a enfocarnos en eso de acuerdo a su óptica. Bueno, credibilidad con los políticos hace sexenios que no la hay. Ajá. Nadie les cree a los políticos. Sí. No, nada más aquí en México, en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, volviendo al tema global. Sí, pero volviendo al asunto es que lo que no imaginábamos es un gobierno aliado con los malos. Sí, eso ha lastimado, maestro. Eso es algo inédito. Sí. Aunque, se manejaba de manera discreta, pero ahora es tan burda, tan evidente que no es posible ocultarlo. Ajá. Porque los mismos norteamericanos lo están evidenciando. Ajá. Y están evidenciando con miles de pruebas que tienen, ¿no? No van a hablar noticias de estadistas a estadistas de ese peso sin pruebas. Sí. Entonces, eso nos da una oportunidad a los ciudadanos que queremos un cambio. Me gusta eso, adelante. La ola de cambio está empezando.
Todo el mundo esperaba que otros nos resolvieran el problema, nos resuelvan. Sí, sí. Hemos sido una sociedad pasiva. Sí. Tremendamente pasiva. Ajá. A mí me da pena el tiempo que empezó la guerra local en Culiacán y en varias partes de Sinaloa, y que ha hecho la sociedad de manera efectiva para impedirlo. ¿No influirán ahí varios factores, maestro? Para de repente, no? Por ejemplo, el miedo. El miedo a decir, ¿y si digo algo y me va peor? Qué bueno que tocas eso. Ajá. Efectivamente hay represalias, pero si ahorita tiene miedo la gente, espérate en unos meses, espérate el año que entra, va a tener más miedo. Sí, sí. Porque cuando un gobierno no se maneja con la realidad, miente descaradamente, el que sea en cualquier parte del mundo, se echa en contra del mismo pueblo. Sí. Entonces no se puede sostener la mentira cuando las evidencias son tan evidentes, y castiga. Sí. Pero aquí viene una pregunta. A ver. ¿Por qué la gente no actúa aparte de miedo? Si ahorita no actúan con miedo, mañana, el día de futuro, van a tener terror. Ajá. Desde un principio crearon la Guardia Nacional. Sí. Pero no ha atacado al narco. ¿Por qué fue de las primeras acciones? Están siguiendo una agenda del Foro de Sao Paulo, después Foro de Puebla. Ajá. Porque la Guardia Nacional compró el año pasado y el antepasado pertrechos para evitar disturbios sociales. Está publicado, Universal ha publicado en primera plana las cantidades de millones, gases antimotines y armas para disuadir eso. Sí, claro. Disuadir resistencia, marchas masivas, porque la gente, si esto no se resuelve, se va a ir enojando. Sí. Estuvieron a punto de quemar el Palacio de Gobierno. Sí. Hubiera sido una tontería haberlo hecho. Qué bueno que sentaron cabeza. Paz, ¿no? Y pero el nivel de enojo va a ir subiendo. Porque esa gente ya tiene a alguien muerto, un carro robado. Pero esa es la disyuntiva, maestro, porque ese nivel de enojo que pueda ir subiendo porque no hay respuesta que quiere el pueblo, específicamente Culiacán, cómo a través de lo que hemos platicado en el transcurso de la hora, proceder de un mundo global en el que vivimos, cómo llevarnos a todos a visualizar un poquito distintas las cosas y aplicarnos sin temor. Mira, que hay varias lecturas. Y voy a hablar de algo que nadie ha comentado, al menos no lo he leído, no lo he escuchado, pero ahorita en su momento. La primera cuestión es el miedo. Sí. Si ahorita no actuamos a pesar del miedo, el miedo nos va a dominar después. Sí, claro. Todos estos estados autoritarios se vuelven estados policiales. Ajá, sí. La Gestapo con la KGB en Rusia, y la Stasi en Alemania, en Alemania del Oriente, la comunista. Entonces el poder policíaco se va a crecer y los mismos vecinos van a empezar a acosar a sus vecinos, como sucede en Cuba. Ok, terrible. Esa es una terrible. Por eso los rusos son tan desconfiados, porque durante decenas de años los mismos ciudadanos se ponen el dedo. Sí. Entonces va a ser terrible. Aparte no va con nuestra idiosincrasia culiche de ser sociales, abiertos y confiados, ¿no? Por supuesto, no checa. Maestro. Pero ¿quién iba a pensar que Cuba, siendo tan tropical, fuese comunista? Nadie. Ayúdenos con una última reflexión, porque ya nos tenemos que ir. La última reflexión es tomar acción. ¿Tomar acción? Tomar acción responsable, no esperar que otros resuelvan el problema, sino empezar a resolverlo nosotros a través de grupos, de manera masiva, de manera que saque de onda al gobierno. Y de manera efectiva. Claro. Pidiendo cuentas. Sí, por no supuesto. Soporta el gobierno que le tiene que dar cuentas. No lo soporta. Me encanta, maestro, y agradezco infinitamente su participación. El tiempo siempre nos va a hacer falta. Fue, ¿eh? Sí, se nos fue y nos va a hacer falta, pero gracias por sus aportaciones, por su presencia. Gracias. Y bueno, nos vamos a ver más adelante, ¿le parece? ¿Cómo no? Seguimos en contacto, ¿sí? Y a usted que está con nosotros, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó, que se conectó, a nuestros patrocinadores, al equipo, al staff, aquí en su programa Contrapeso, muchas gracias. Yo le veo el lunes en punto de las 4 de la tarde con el
favor de Dios, cuídese mucho, sea respetuoso, ame, disfrute la vida y coopere como buen ciudadano. Muchas gracias, ya sabe que le llevo en el corazón. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda, análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos. Te esperamos todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde. Patrocinado por Lara Contadores y Asociados, Hamburguesas La Cachonda, Just Traveling Grupo Inmobiliario del Noroeste.